Bien, abra su Biblia, por favor, en el capítulo 66 del libro de Isaías. Hermano, acércate, hombre, mira, estás bien lejos. Te va a dar frío allá solo. Seguimos meditando en esta porción de las Escrituras, el capítulo 66, solamente que yo quiero abarcar ahora de los versículos 5 en delante. Y es que el versículo 5 en delante es la segunda parte del mensaje que el profeta Isaías tiene para este sector del pueblo de Dios. Si tú recordarás, este mensaje es dicho obviamente por el profeta Isaías antes de que el pueblo, en este caso el reino del sur, haya sido llevado a cautiverio por el imperio babilonio. Y está advirtiendo, pero al mismo tiempo les está diciendo a este pueblo, corrijan su ofrenda, corrijan la forma en la que viven. ¿Por qué? Porque lo que ustedes están haciendo es abominable, es detestable ante el Señor, ante Dios, ante mí, dice el Señor. Entonces, en este sentido, yo te he venido explicando lo que Isaías le está diciendo a este pueblo. Y el domingo pasado, ¿no? El antepasado, hablábamos de esa ofrenda que presentó ese pueblo y cómo Dios repudió esa ofrenda. ¿Por qué la repudió? Bueno, precisamente porque la ofrenda per se, a pesar de ser muy bonita, muy grande, cuantiosa, yo qué sé, variante en cuanto al tipo de ofrenda, incluso si tú leíste estos versículos conmigo, te darás cuenta que lo que Dios está demandando no es la ofrenda por sí misma, es el corazón de la persona, del creyente, del que dice amar a Dios, que no cumplía con el requisito más importante. Y el hombre, lo que estaba haciendo, el supuesto creyente, el que dice que glorifica a Dios, lejos de adorar a Dios, lo que estaba haciendo era encapsular a Dios, por decir de alguna manera, yo te decía, con su religiosidad. Por eso es que los versículos 1 y 2 de Isaías capítulo 66, Dios empieza hablando quién es Él, hablando de su grandeza. Y leíamos Juan 14 también, 21, donde habla el Señor acerca de aquellos que en verdad aman al Señor, aman su voluntad, y como aquellos que aman a Dios lo que hacen es obedecer sus mandamientos. Aman sus mandamientos porque no solamente lo profesan o lo dicen, ¿no? Sino que lo obedecen. Y dice el versículo 23, todos los que me aman harán lo que yo diga. El que no me ama no me obedece. Y afirmábamos, quien ama a Dios, obedece a Dios. Quien ama a Dios, obedece a Dios porque ama su voluntad. Y yo te hacía una pregunta y con eso terminábamos esta reflexión o este devocional del domingo pasado. Y yo te preguntaba, ¿nuestras ofrendas son perfectas? Cuando venimos delante del Señor, ¿podemos decir que las ofrendas son perfectas? Y bueno, yo te decía sí y no. Sí, porque es en Cristo que esa ofrenda es perfecta, es Cristo quien hace perfectas las ofrendas, pero la ofrenda por sí sola, vaya, la ofrenda simplemente porque nosotros venimos y la presentamos, pues por supuesto que no es perfecta. Esa ofrenda necesita necesariamente ser revestido de humildad, pero esa humildad nosotros la encontramos cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios. Entonces, la ofrenda no es perfecta, hermanos, entre comillas, porque nosotros no podemos lograr, vaya, por sí mismos, que lo que hacemos para Dios es perfecto. Nosotros, al estar unidos a Cristo, sabemos que todo lo que hacemos se vuelve perfecto, pero nosotros no podemos sacar, por decir de alguna manera, a Cristo de esa ecuación, porque automáticamente todo pierde sentido. De ahí que lo único que nosotros podemos hacer con las ofrendas es embellecerla. Y la respuesta es, la pregunta es ¿cómo? Bueno, con temor, con reverencia, con sencillez, con un corazón que presenta una ofrenda en el altar, teniendo en cuenta estas características. Temor a su palabra. ¿A qué temor me refiero? Bueno, el que tanto hemos venido hablando de hacer, obedecer lo que Dios manda en su palabra. Yo he dividido este tema del capítulo 66 de Isaías en dos partes. Por un lado, yo te decía que Dios le está hablando a un sector de un pueblo que se ha mostrado indiferente. Y bueno, ya leímos los versículos del 1 al 4, pero por otro lado hay un sector al cual Dios también se va a dirigir y se dirige a ese pueblo que actúa en obediencia a su palabra, y es a partir de ahí que yo me voy a dirigir el día de hoy en este devocional para avanzar, obviamente, y concluirlo, porque quiero ver otros temas, vaya, con ustedes también, que ya estoy meditando, vaya, cuál va a ser el tema y he estado poniéndolo en oración, así que le ruego a Dios y le pido que esté orando por ello.
Pero es a partir del versículo 5 en delante, ahí en tu Biblia lo tienes, donde Dios se dirige a un remanente más, a un pueblo más, a un pueblo llamado un pueblo temeroso. Quédate con esa palabra, hermano. Eso es bien importante, porque si hay algo que debe de distinguir a un creyente es el temor. Y eso hablamos del temor de Dios, ¿verdad? No hablamos de un temor distinto a ese. Es un temor que nos lleva a vivir en obediencia a su palabra, insisto. De ahí que si tú lees los versículos 5 en delante, tú vas a ver a Dios que se dirige a ese pueblo, pero también se dirige a ese pueblo porque ese pueblo está siendo, ¿cuál será la palabra? Ese pueblo está siendo afrentado, está siendo llevado a un punto complicado, vaya, porque por otro lado los creyentes que dicen adorar a Dios empiezan como a interferir, no es la palabra interferir, a oponerse, vaya, a ese otro sector del pueblo porque ellos con su religiosidad pretenden agradar a Dios y lo vamos a ver más a detalle más adelante, cómo es que lo explica el profeta Isaías. Pero el punto es que este pueblo, lo que pretende hacer el pueblo que teme a Dios, es adorar a Dios únicamente con su obediencia y por supuesto presentando delante del Señor las ofrendas que traen en su corazón. Pero es interesante cómo estos versículos en delante Dios se refiere a ellos y les dice cómo van a ser consolados, cómo ellos van a ser, cómo ellos pueden alojar en su corazón esperanza, cómo ellos pueden estar convencidos de que el amor de Dios está en sus corazones precisamente porque ellos actúan con esa característica que a ti y a mí nos debe de, valga la redundancia, caracterizar, que es temor. El único deseo de agradar a Dios no con la ofrenda por sí sola, sino con la ofrenda que más agrada a Dios, que es nuestra obediencia. Y me gusta mucho cómo se dirige el profeta Isaías a este pueblo, porque les dice en los versículos 11 y 12, en la nueva traducción viviente, déjame te lo leo, les dice, beban abundantemente de su gloria. O sea, deleítate en la gloria de tu Señor, beban de su gloria. Pero dice, como bebe un pequeño hasta saciarse de los pechos consoladores de su madre. Tú te puedes imaginar un bebé, ¿verdad? Cuando está siendo alimentado por mamá, cuando ese bebé está mirando tiernamente a mamá a sus ojos y la mamá obviamente está proveyendo el alimento que nutre al bebé. Bueno, Dios está comparando a ese pueblo como un bebé y ella, como una madre que está alimentando, sosteniendo, consolando a Dios, saciando a su pueblo. Y el versículo 13 dice, esto dice el Señor, yo le daré a Jerusalén un río de paz y de prosperidad. Ese río de paz del cual él está hablando tiene que ver precisamente como consecuencia de un pueblo que es obediente a Dios. Y hay una palabra clave en todo esto, y yo lo he venido insistiendo y no me cansaré de insistir, porque ciertamente he hablado del temor de Dios, pero tengo que afirmar algo que viene siendo clave en esto. En el versículo 2 de este mismo capítulo 66, dice el Señor sobre quiénes está el favor de Dios y sobre quiénes va a poner especial cuidado o atención o sus ojos, vaya, ¿no? Y dice, pero a este miraré. Y de hecho este es el tema con el que este devocional estoy denominándolo, bueno, desde que empecé con el libro de Isaías, el capítulo 66, pero a este miraré. En otras versiones dice, pero a este bendeciré o bendeciré al que es humilde y contrito de espíritu y tiembla ante mi palabra. ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes son esas personas que son humildes, contritos de espíritu y tiemblan ante mi palabra? Precisamente aquellos que obedecen. Precisamente aquellos que delante de Dios no pretenden asombrarlo con sus ofrendas y lo impresionante vaya en su vida religiosa incluso que puedan hacer, sino con la obediencia ante lo que Dios dice y su sometimiento al gobierno de Dios en sus vidas. De ahí que Dios va a concluir un mensaje, hermanos, y déjenme terminar esta parte, porque en la parte que te he estado tratando de concluir, que tiene que ver con el primer mensaje de Dios al pueblo, tiene que ver con aquellos, te decía, que dicen agradar a Dios, pero ignoran sus mandamientos, ignoran su palabra. Y para entrar en contexto en el versículo 5, te voy a leer el versículo 3 y 4. Y dice, han escogido sus propios caminos. Esto se lo está diciendo a aquellos que ignoraron a Dios. Y su alma se deleita en sus abominaciones. Fíjate lo terrible, ¿no? Lo fuerte de esto. O sea, todo aquello que a ti te da
vaya, te llena, te sacía y que obviamente tiene que ver con lo contrario a Dios, con su voluntad que es contraria a Dios. Dice, eso es lo que tú has escogido. Pero el Señor dice en el versículo 4, también yo escogeré sus castigos. ¡Wow! ¿Qué manera tan fuerte de confrontar a este pueblo? Tú escogiste tu camino, bueno, yo escogeré el castigo y traeré sobre ellos lo que temen. Pero llamé, perdón, pero nadie respondió. Fíjate qué interesante está esto, ¿eh? Llamé y nadie respondió. ¿Alguna vez? Yo estoy seguro que sí, porque Dios me ha hablado a mí, yo estoy seguro que a ti también. Dios te ha hablado y yo estoy seguro que Dios te ha corregido. Y Dios te ha dicho no. Yo no sé tú cómo hayas respondido, pero cuando Dios te dice no, y tú sabes que el Espíritu te está llevando a un punto en el que te está confrontando con la santidad de Dios, y tú persistes en seguir haciendo lo malo, bueno, este pueblo fue llevado a ese punto. O sea, no es que desconocían los caminos del Señor, no es que desconocían cuál era la voluntad de Dios. El pueblo sabía cuál era la voluntad de Dios, pero ellos ignoraron. Y lo que hicieron fue escoger, obviamente, sus propios caminos. Y ahorita vamos a ver un poquito qué significa este verbo escoger, porque en el contexto del verbo escoger, en el contexto correcto, vaya, de lo que quiere decir el Señor, tiene un trasfondo muy poderoso. Pero dice el Señor, porque llamé, pero nadie me respondió. O sea, literalmente taparon sus oídos. Hablé, pero no escucharon. Como cuando a veces uno le habla a los hijos. No, no es mi caso. Pero a veces habla y parece que, como dice mamá, te entró por aquí y te salió por acá, ¿no? Bueno, algo así. Más bien hicieron lo malo ante mis ojos. Hicieron lo malo ante mis ojos, dice, y escogieron lo que no me complacía. Wow. En otra versión dice, siguieron, me parece, sus abominaciones, ¿no? Su alma se deleitó en cosas abominables. Y te decía, parece inofensivo este verbo escoger, pero ve cuántas veces se repite, ¿no? Han escogido, yo escogeré. Y este verbo, hicieron lo que no me, escogieron lo que no me complacía, pero este verbo está siendo citado muchas veces. El verbo escoger, hermanos, significa dar preferencia en el contexto que Isaías lo está manifestando. O sea, este pueblo lo que hizo fue no escuchar a Dios, sino darle preferencia a sus propias deleites, a sus propios deseos, porque Dios habló, pero ellos lo que hicieron fue ignorar. Dios llamó, pero ellos literalmente se taparon los oídos. Y este verbo también significa tomar una elección. Pero lo que este pueblo hizo es tomar una elección en base a aquello, de aquello que les resultó más agradable. O sea, no solamente le dieron preferencia a sus abominaciones y a sus propios deleites, sino que desearon más lo que ellos deseaban, valga la redundancia, por encima de lo que Dios deseaba para ellos. No sé si estoy siendo claro, pero el punto es que más allá del deseo de Dios, ellos no amaron la voluntad de Dios, amaron su voluntad. Por eso es que Dios, a través del profeta Isaías, les dice en el versículo 3, su alma se deleita en sus abominaciones. La palabra deleita ahí es muy interesante y es bien necesario prestar atención en eso porque está hablando de ese deseo que ellos tenían en cuanto a hacer la voluntad de su carne, cumplir sus propios, vaya a hacer de ellos su propia ley e ignorar a Dios. E insiste, ¿no? Ahí el profeta Isaías, llamé y nadie respondió, hablé y no escucharon. Hicieron lo malo ante mis ojos, escogieron lo que no me complacía, de ella que este pueblo escogió, dio preferencia, eligió en base a aquello que deseaba más, pero considerando sus propios caminos. Y esto me llama muchísimo la atención, porque si hay algo que hizo Dios con su pueblo, ¿qué fue lo que hizo? Deuteronomio 7:6 nos escogió. El Señor dice, yo te he escogido para que tú seas mi pueblo. Lo estoy parafraseando. De entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. En otras palabras, este verbo es lo que yo te decía, es bien interesante, porque lo que el Señor está diciendo es, yo decidí amarte. Yo decidí escogerte y de las dos posibilidades que había, que era amarte o rechazarte, yo decidí hacerte mi pueblo. Bueno, dentro de esas dos posibilidades, yo te hice mi pueblo, pero lo que tú hiciste fue escoger lo contrario. ¿Sí me estoy explicando? O sea, yo te amé, yo te hice mi pueblo, te hice mío, te deseé, y lo que tú hiciste es desear o dar preferencia
a tus propios caminos. ¿Por qué? Porque ese pueblo amó más, sus propios caminos, sus deleites. Y es bien importante esto, hermanos, porque entienda esto. Y esto nos debe dejar una enseñanza a nosotros. Y es un excelente momento para, en este inicio de año, meditar, ¿no? Porque este pueblo no confundió la voz de Dios, hermanos. No se perdió o olvidaron los caminos del Señor. Este pueblo negó, rechazó, escogió, decidió, deseó más sus propios caminos que los caminos del Señor. O sea, no es de que yo, bueno, me equivoqué, perdí el rumbo, me extravié, me deslicé. No. Este pueblo sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Pero a pesar de todo, ignoraron a Dios. Porque ellos supieron a través del profeta Isaías cuál era la voluntad de Dios. Por eso dice, yo les llamé. ¿Y qué hicieron ustedes? Me ignoraron. Yo les hablé, pero no escucharon. ¿Por qué? Porque en su deseo lo que había era sus propios deleites, sus abominaciones. ¿Y sabes qué es lo peor de todo esto? Bueno, no sé cómo explicarlo porque más peor ya no se puede, ¿no? Pero es en lo que he insistido. Ellos sabían que no tenían la aprobación de Dios y a pesar de, ellos deseaban seguir haciendo su voluntad. Entonces, su deseo era agradar a Dios. Digo, ¿cuál era el sentido de las ofrendas entonces? ¿Eran sinceras esas ofrendas o cómo? No, no lo eran. O sea, ellos lo que deseaban con la ofrenda era agradarse a ellos mismos y calmar su conciencia a través de la ofrenda para que Dios los siguiera favoreciendo. Pero el Señor insiste en el versículo que te he venido diciendo que es clave. Yo miraré, yo bendeciré a aquel que es humilde, contrito de espíritu. O sea, no es la ofrenda, hermanos. No es la religiosidad, no es tu mucho trabajo, arduo trabajo. Y qué bueno, la verdad, que cada uno de nosotros nos esforzamos en el ministerio en el que estamos, abrazamos el ministerio con tanta seriedad y responsabilidad, pero yo mismo soy llevado a ser cuestionado en lo que hago, si en mi ofrenda, por decirlo así, lo más importante no está, mi obediencia. La consecuencia de esto que el pueblo no quiso atender o no quiso escuchar fue, bueno, yo también decidiré sobre ustedes. Dice la escritura en el versículo 4, escarnios, es decir, burlas, y traeré sobre ellos lo que ustedes temen. Y esta misma palabra se los viene diciendo mucho tiempo atrás. Y es algo que he venido diciéndotelo. Antes de que este pueblo fuera conquistado, estas palabras fueron dichas, si no mal recuerdo, en el año 700, por ahí. 100 años después, 686, no estoy seguro, 100 años después, este pueblo iba a ser conquistado. Y eso a lo que temía el pueblo era precisamente, era que fueran llevados en cautiverio. Ser el escarnio, la burla de otras naciones, de otros pueblos, porque iban a ser abandonados. Pero Dios les dijo, para que ustedes no pasen literalmente lo que pasó el otro pueblo, el reino del norte, ustedes tienen que arrepentirse y tienen que cambiar la forma en la que vienen y me adoran. Por eso el Señor en Isaías también 65, 11 y 13 les dice palabras bien fuertes. Yo les recomiendo que lean incluso el capítulo 65 para que entiendan el 66. Pero fíjate, yo te lo voy a leer. Pero ustedes que abandonan al Señor, estas son palabras para ellos, que olvidaron mi monte santo, que ponen mesa para el Dios de la fortuna y que preparan vino mezclado para el Dios del destino, yo los destinaré a la espada. Y todos ustedes se encorvarán para la matanza. Wow. Porque llamé otra vez, fíjate, pero no respondieron. Hablé y no oyeron. ¿Sí están conmigo? Digo, no importa si no estás leyendo, yo te lo estoy leyendo, pero sí te acuerdas que estas palabras ya las había dicho el profeta Isaías, o más bien las iba a volver a decir en el capítulo 66. Hicieron lo malo ante mis ojos y escogieron aquello que no me complacía. Otra vez. Por tanto, así dice el Señor, ciertamente, mis siervos comerán, pero ustedes tendrán hambre. Mis siervos beberán, hablando del otro sector del pueblo que sí obedece a Dios, que teme a Dios. Mis siervos beberán, pero ustedes tendrán sed. Mis siervos se alegrarán, pero ustedes serán avergonzados. Esta manera de pensar, ya me agarró el tiempo, ¿no? Pero bueno, esta manera de pensar es bien, es curiosa, hermanos. Bueno, tal vez la palabra no sea curiosa, es perversa, porque, hermanos, este pueblo sabía que estaba haciendo lo malo delante del Señor y tenía razones para temer en aquello que pudiera pasarles. Ser llevados en cautiverio, te decía,
ser el escarnio o la burla de otros pueblos. Pero este pueblo, a pesar de hacer lo malo y que deseaba buscar el favor de Dios y que nada de lo que temían le sucediera, lejos de corregir su camino, lo que hicieron es amar sus deseos, amar sus propias abominaciones. Pero te decía que esta forma de pensar de estos creyentes es interesante porque el creyente actual, el de hoy incluso, el siglo actual, piensa muy similar. O sea, como que quiere convencer a Dios, ganarse el favor de Dios, asombrando a Dios con su religiosidad, con su mucho servicio, con sus muchas ofrendas, con sus muchos, yo no sé, diezmos, con su forma de vida religiosa, legalista, etcétera, etcétera. Cuando lo único que Dios les está pidiendo, y yo no digo que eso esté mal, ¿eh? O sea, nosotros tenemos que ofrendar, tenemos que venir y obviamente vivir una vida en la liturgia, en la vida, vaya, practicando lo que Dios nos ha venido demandando que hagamos, pero lo que estoy llevando al punto es que este pueblo pretendía que con ese tipo de obras iba a ganar el favor de Dios, y el creyente de hoy actúa de una manera muy similar. Y la palabra clave aquí que yo te he estado diciendo es el versículo 2. O sea, sí que bueno que practiques esto o aquello, pero no olvides que al que Dios mira es aquel que es humilde y contrito de espíritu. Y el creyente de hoy dice, yo quiero ser, bueno, ora, ¿no? Señor, bendice mis finanzas, que no me falte trabajo, dame salud, que todo lo que haga sea prosperado, pero con su misma vida sigue negando a Dios. Es decir, pide todo esto, pero lo que hace ofende a Dios. Y mira, hermanos, aquí me voy a meter pues ahora sí que en un camino medio escabroso, ¿no? Porque no es que si yo hago lo correcto, Dios me va a bendecir por automático tampoco. Pero lo que te estoy tratando de decir es que nuestras manos y nuestro destino está en las manos de Dios. Y nosotros sabemos que si nosotros cumplimos o hacemos su voluntad, la gracia y el favor de Dios está con nosotros. Incluso podemos nosotros ofender a Dios con ignorancia y la gracia de Dios sigue manifestándose en nosotros. Pero en este caso, hermanos, hay muchas personas que saben que están haciendo lo malo y se empecinan en seguir haciendo lo malo delante del Señor. Y eso es lo que a mí me aterra, porque el Señor pide y demanda que nos alineemos a su palabra. Nosotros no nos vamos a ganar el favor de Dios. Gracias a Dios por su gracia y misericordia tenemos el favor de Dios. Pero Dios es bueno y que Dios nos siga dando gracia. Voy a hablar a partir del siguiente domingo, el versículo 5 en adelante, ya para terminar esto. Pero sigamos meditando en esto. Que la gracia de Dios nos siga abriendo los ojos para entender lo que Dios demanda de nosotros. Y yo vuelvo al punto. ¿Qué Dios demanda de nosotros? Un corazón que teme a su palabra. Amén. Padre mío, ciertamente, Señor, necesitamos que nuestros ojos sean abiertos. Sobre todo, Dios, los ojos de nuestro corazón puedan ver más allá de Dios de lo que a veces con estos simples ojos podemos ver. Señor, que podamos ver cómo tú, Dios, te ofendes cuando buscamos ganarnos un favor, cuando buscamos complacerte, pero ignoramos tu palabra. Señor, que nuestro corazón, por encima de todas las cosas, esté a agradarte a ti, obedeciendo tu palabra. Y corrígenos, Señor, para que no podamos, ni siquiera pensemos, Dios, en levantar el puño contra ti, Señor, creyendo que estamos agradándote, haciendo tu voluntad, pero desobedeciendo tu palabra. Señor, ayúdanos a no ofenderte de esa manera, que en realidad nuestro corazón se entregue a ti, Dios, siguiendo un camino, una vida llena, Dios, de tu palabra, donde solamente tu palabra nos dirige, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bendecido día, hermanos.